Que usted me acompañe con su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor, y que podamos continuar la palabra que estuvimos hablando en la transmisión pasada, pero hoy ya viendo otros aspectos por los que el apóstol Pablo está orando y precisamente ese, como lo comunicábamos en la transmisión pasada, ese es el sentir también de nosotros. Esa es la oración que en este tiempo hacemos al Señor y pues le pedimos al Señor que usted pueda mantenerse agarrado de la mano del Señor. De hecho, podemos ver a muchos hermanos que de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que hoy más que nunca están agarrados del Señor. Por eso sigamos adelante en Cristo Jesús. Pero por favor vayamos, capítulo número 3 de la carta a los Efesios. Vamos a dar lectura una vez más al verso 14. Vamos a iniciar desde el verso 14 para poder encontrar sentido a lo que queremos hablar en esta hora. Estamos ahí, ya tiene usted su Biblia, ya está en esta sección de las Escrituras. Escuche, dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, escuche esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y además añade en el verso 17 diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y oiga esto, y de esto queremos hablar en esta noche, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces en esta noche queremos hablar acerca de esta palabra, la importancia de que nosotros podamos estar arraigados y cimentados en Cristo. Qué glorioso es poder ver cristianos, hombres y mujeres bien arraigados en el Señor, bien cimentados en Cristo. Cuando inicia el verso 17 diciendo, para que habite, dice Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Cristo por la fe habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, eso ya es parte de una ganancia. Eso ya es parte de un resultado positivo que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Porque al tener al Señor en nuestros corazones, entonces esto nos permitirá a cada uno de nosotros el poder tener una vida arraigada en el Señor. Yo quiero iniciar hablando acerca de la importancia que podamos estar arraigados en Cristo. Yo no sé, quizás esa palabra, ese término probablemente nos parezca un poquito extraño, ¿verdad? Probablemente no seamos muy familiarizados con ese término, con esa palabra arraigados, pero realmente tiene un sentido bien importante y tiene un sentido bastante interesante para nosotros en este tiempo. Y es que cuando hablamos acerca del poder estar arraigados, todo esto tiene que ver específicamente y gira en torno al ambiente de lo que podrían ser las plantas o lo que podrían ser los árboles. Usted y yo conocemos que pues en el ambiente vegetal, ¿verdad?, existen diferentes tipos de árboles. Y dentro de ese ambiente, dentro de ese campo, entonces hay árboles que la forma de poder echar sus raíces, hay árboles que
profundizan sus raíces. Hay árboles que empiezan a introducir sus raíces de una forma profunda y empiezan a profundizar de modo de que no son metros, sino que son kilómetros de profundidad, que los árboles comienzan a extender sus raíces hacia lo más profundo de los suelos. De modo de que cuando los árboles, este tipo de árboles, esta familia de árboles, logran tocar con la roca, logran tocar con ese suelo rocoso, porque ya cuando se topan con la roca, entonces ya no pueden seguir profundizando sus raíces. Entonces, una vez el árbol logra tocar ese suelo rocoso, el árbol empieza entonces a extender sus raíces hacia el horizonte, ¿verdad? De una forma horizontal. De modo de que ese árbol empieza a fortalecerse a través de sus raíces. Y por esa razón es que podemos ver nosotros en algún momento cuando hay demasiada lluvia y hay lluvia con mucha tempestad o con mucha tormenta. O quizás la lluvia viene con fuertes vientos y de repente en el área donde nosotros vivimos, o de repente a través de los medios de comunicación, nosotros podemos ver que hubieron algunos árboles que fueron derribados, algunos árboles que cayeron, ¿verdad? Y todo esto se da como resultado del tipo de raíces que tienen los árboles. Y entonces ahí es donde va entrando este término que estamos hablando y que precisamente el apóstol Pablo está diciendo acerca del poder estar arraigados y cimentados en amor. Sin embargo, hay otro tipo de árboles, les decía, los árboles que profundizan sus raíces de una forma vertical, ¿verdad? Es decir, hacia abajo. Pero existen otro tipo de árboles que en lugar de extender sus raíces hacia lo más profundo, extienden sus raíces de una forma horizontal y lo hacen únicamente a través de la superficie. Y esto viene a ser causa entonces que en algún momento vienen fuertes vientos, vienen lluvias con mucha tormenta, con fuertes aires. Y en algún momento esos árboles son derribados, esos árboles son desarraigados, que sería la palabra contraria a arraigados. Un árbol que está bien arraigado es un árbol que está bien agarrado de sus suelos. Pero un árbol que no está bien cimentado con sus raíces, o que no está bien arraigado a través de sus raíces, será un árbol entonces que los vientos lo van a desarraigar. Y bueno, visto esto y creando este preámbulo, la pregunta es: ¿cómo se encuentra usted en sus raíces en Cristo? ¿Cómo están sus raíces en el Señor? Porque cuando nosotros tenemos buenas raíces, esto nos hace entonces que podamos ser hombres y mujeres inamovibles en Cristo. Qué glorioso es poder ver en las iglesias, y sobre todo, como bien lo decía hace un momento, como pastores, qué satisfactorio es poder tener en la iglesia familias, hermanos y hermanas que puedan estar bien arraigados en Cristo. Hermanos y hermanas, al igual que familias completas que puedan estar bien arraigadas en el Señor. Es decir, cuando un cristiano está bien arraigado en Cristo, difícilmente ese hermano, esa hermana o esa familia se va a apartar del Señor o se va a alejar de la iglesia. Nosotros como pastores podemos ver, y hemos tenido la experiencia, al igual que muchos consiervos, quizás nos pueden estar viendo a través de esta transmisión. Nosotros como pastores, cada pastor experimenta desde su congregación la triste realidad de cristianos que son removidos,
cristianos que son desarraigados del lugar donde Dios los colocó, del lugar en donde Dios los ubicó. Y es bien curioso el poder ver hermanos y familias en la fe que lamentablemente no logran profundizar sus raíces de una forma vertical, sino que lo hacen de una forma horizontal, de modo de que son personas que únicamente andan buscando excusas o simplemente ponen su mirada en las circunstancias o en aquellas cosas que les rodea, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa hace que aquella persona sea removida de su fe o sea removida del lugar en donde Dios le plantó, donde Dios le colocó. Y por esa razón es de que vemos familias y vemos hermanos y hermanas y diferente población en las iglesias que andan de una iglesia a otra y de otra a otra, andan, como diríamos en Guatemala, andan del tingo al tango. Sí, andan de un lugar a otro y por eso que es preocupante y esa es una de las razones por las que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y le está escribiendo a los cristianos para que ellos puedan estar bien arraigados, para que ellos puedan estar con sus raíces bien profundas, bien arraigados y bien tomados de Cristo. Y eso es lo que deseamos en este tiempo también, iglesia amada. Eso es lo que deseamos de cada uno de ustedes, amados hermanos. Deseamos en el nombre de Jesús que ustedes puedan ser y puedan estar bien arraigados en Cristo, de modo de que ustedes puedan ser cristianos inamovibles. Ustedes puedan ser cristianos que puedan permanecer ante los fuertes vientos, ante las tormentas, que ustedes puedan permanecer en pie y no puedan ser desarraigados ante esas batallas o esas luchas que puedan venir a nuestras vidas. Me llama la atención cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido vuestra alma para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado al Padre, le dice Jesús a Pedro, para que tu fe no falte. Y todavía Jesús le dice a Pedro, una vez pasado esto, ¿verdad? Vuelve y confírmate o confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro, una vez pasada la lucha, necesitas volver a tu lugar, necesitas volver a tu posición. Necesitas volver al lugar donde yo te coloqué. Y eso creo que después de que pase esta tormenta, después de que pase este tiempo en donde todo el mundo está siendo zarandeado, usted necesita volver a confirmarse. Es decir, usted necesita nuevamente volver a marcar tarjeta y decir: Señor, aquí estoy presente en mi iglesia. Señor, aquí estoy presente en mi congregación. Necesitamos nosotros, una vez pasada esta prueba, pasada esta lucha, necesitamos nosotros nuevamente volver al lugar al cual pertenecemos. Por eso un cristiano arraigado en Cristo es un cristiano que nada lo mueve. Un cristiano bien arraigado en Cristo es un cristiano que nada lo aparta de su fe, nada lo aparta del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, bajo esa línea que estamos desarrollando, el apóstol Pablo, recordemos, decíamos en la transmisión pasada, el apóstol Pablo se encontraba preso allá en Roma. Y Pablo les está escribiendo a los efesios y les está diciendo, está orando para que ellos puedan ser fortalecidos en su hombre interior, pero también él está orando para que ellos puedan ser arraigados y cimentados en Cristo, porque el apóstol Pablo deseaba, una vez habiendo salido de la cárcel, una vez el apóstol Pablo dado en libertad, él quería volver a ver nuevamente a aquellos hermanos, a aquellas familias, aquellos hombres y mujeres que pertenecían a la iglesia allá en Éfeso. Y eso es lo que nosotros también deseamos, y no solamente para este tiempo, sino que lo deseamos para siempre. Y por eso es que lo digo con
con mucha satisfacción en mi corazón, porque bendigo al Señor, nos ha dado una iglesia preciosa, una iglesia maravillosa con varias familias que ya tienen trayectoria, familias que ya tienen años de permanecer y de formar parte de nuestra congregación, familias que un día fueron tocadas y guiadas por el Espíritu Santo para poder congregarse en nuestra iglesia. Y entonces allí permanecen y han pasado meses y han pasado años. Tenemos familias ya de peso, ya de trayectoria. Tenemos familias que tenemos una familia que tiene precisamente los 20 años desde que nosotros iniciamos esta iglesia, desde que el Señor nos llamó a este ministerio. Esta familia permanece con nosotros. Tenemos familias que tienen alrededor de 16 años, 15 años, 14, 13, 12, 10 y así sucesivamente. Tenemos familias que han permanecido, y eso entonces nos habla, como estamos hablando acá, nos habla de que han sido familias que han sido bien arraigadas en el Señor. Por eso usted que nos escucha, amado hermano, y usted que se congrega, usted que asiste a otra iglesia, yo quiero animarle a usted para que usted se constituya en un cristiano inamovible, para que usted se pueda constituir en un hermano, en una familia que pueda permanecer en esa iglesia, en ese lugar donde Dios le ha colocado, en ese lugar donde un día Dios le llevó a usted y usted llegó a congregarse a ese lugar. Entonces no se mueva, no se desubique. Usted manténgase fiel, manténgase firme, manténgase en su posición, manténgase en ese lugar donde Dios le colocó y sea de ayuda para ese ministerio, sea de ayuda y sea de apoyo para esa iglesia, para ese pastor, para ese lugar en donde usted se encuentra. Entonces, qué glorioso y qué satisfactorio. Yo hablo a nivel pastoral. Es bien satisfactorio, amados hermanos, cuando podemos ver familias que permanecen en la iglesia. Al igual, pues, les acabo de mencionar, hemos tenido familias que permanecen en la iglesia, pero también han llegado personas, han llegado hermanos, hermanas, han llegado familias que han llegado a la iglesia, que han llegado a la congregación, pero solamente han permanecido de una forma temporal. Y uno como pastor, pues uno se encariña con las familias, con los hermanos. Y cuando se van, y algunos ni siquiera Dios dicen, entonces uno se entristece porque uno se encariña, ¿verdad? Uno aprende a amar y a identificarse con las familias. Pero bueno, como de todo hay en la viña del Señor. Pero la pregunta nuevamente es la siguiente: ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Es de los cristianos que están bien arraigados? ¿O usted es de los cristianos que por cualquier cosa, por cualquier eventualidad puede ser desarraigado? ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Se ha puesto a pensar? No sé si ya lo había pensado, pero la pregunta nuevamente es esa: ¿qué tipo de cristiano es usted? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se constituye en la iglesia a la cual usted pertenece? Pero bueno, sigamos avanzando. Por favor, acompáñeme con su Biblia, Colosenses capítulo número 2 y versículo 4. Es bien interesante a la carta, siempre Pablo hablando a las diferentes iglesias, hablando a los diferentes grupos eclesiásticos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, porque la iglesia en Colosas estaba enfrentando una situación bastante tremenda, y es que se estaba dando fuertemente la corriente gnóstica, dicha corriente que negaba la doble naturaleza de Jesús. Y como resultado de esto, pues entraron algunas personas con una nueva enseñanza, con algunas filosofías que venían a
a querer hacer que la iglesia en Colosas pudiese ser confundida de lo que ya el apóstol Pablo les había enseñado, las bases que Pablo había puesto en ellos, la enseñanza que Pablo les había comunicado. Y entonces estos grupos comenzaron a compartir un mensaje diferente y un mensaje contrario a la enseñanza que Pablo les había comunicado. Por tal razón, entonces, algunos fueron afectados, pero la mayor parte de la iglesia de Colosas de ninguna manera. Y por eso yo quiero que usted lo vea juntamente conmigo, porque el apóstol Pablo se queda sorprendido. El apóstol Pablo se queda maravillado al poder ver esa determinación, al poder ver la firmeza que había en aquella iglesia, en aquella congregación, en aquel pueblo, que a pesar de que muchos estaban siendo confundidos y a pesar de que muchos estaban siendo removidos de su fe, el apóstol Pablo notó que este grupo de personas se mantenía. Léalo conmigo, capítulo 2 de Colosenses y verso 4. Inicia el verso 4 diciendo: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque en realidad habían personas que tenían el don de lenguas, pero el don de lenguas, el don del convencimiento, ¿verdad? Tenían esa, dirían algunos muchachos en la actualidad, tenían esa labia, ¿verdad? Tenían esa facilidad de envolver a las personas y engañarlas, y precisamente eso era lo que se estaba dando en la iglesia en Colosas. Por eso dice el apóstol Pablo, una vez más leo el verso 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu, escuche esto, en espíritu estoy con vosotros. Y oiga el gozo que sentía Pablo, dice Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo se gozaba, se alegraba, se regocijaba en su interior al poder ver que, a pesar de que habían personas que se habían levantado con palabras persuasivas para poder engañar al pueblo, el apóstol Pablo se maravillaba de que aquella iglesia estaba bien arraigada, estaba bien cimentada, y que a pesar de que habían traído una nueva enseñanza, a pesar de que habían traído esta nueva enseñanza de confusión, aquella iglesia permanecía en lo que el apóstol Pablo les había puesto como base de su fe. Y por eso, una vez más, le comparto, ¿verdad?, el sentir y la experiencia que nosotros como pastores experimentamos cuando podemos ver familias, hombres y mujeres en nuestras iglesias que permanecen. Ya después de que un cristiano ha permanecido en la iglesia, en la congregación por más de un año, eso ya es buena seña. Ya cuando un cristiano ya lleva 2, 3, 5 años en la iglesia, eso ya es muestra de que el cristiano ha estado profundizando sus raíces en Cristo. Y por eso Pablo dice, gozándome, estoy leyendo la parte casi final del verso 5, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es de mucho regocijo, amados hermanos, el poder ver que la iglesia, el pueblo de Dios se puede mantener a pesar de las situaciones que se dan a su alrededor. Pero sigamos leyendo todavía el verso 6 en adelante. Dice el verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y oiga, aquí encontramos una vez más el mismo término que estamos leyendo en Efesios. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe
así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracia. Y entonces el verso 8 nuevamente plantea el apóstol Pablo el panorama, la realidad de lo que hace un momento estábamos mencionando, la confusión, el mensaje de confusión que estaban comunicándole a la iglesia en Colosas. Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero oiga esto, leamos una vez más el verso 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él. Eso es lo que deseamos en este tiempo, amados hermanos, que usted pueda ser arraigado en Cristo, que usted pueda ser como esos árboles, que a pesar de las tormentas, que a pesar de los fuertes vientos, que a pesar, por qué no decir, de los temblores o de los terremotos, porque también han habido algunos árboles que como resultado de un temblor se han derribado. Y esto pues obviamente tiene que ver entonces, relacionándolo y aplicándolo a nuestra vida como cristianos, esto tiene que ver con esas pruebas, con esas luchas. Y por eso Pablo les está diciendo a la iglesia, oiga, nuevamente el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, y conforme a la fe, así como habéis, dice, así como habéis sido enseñados. Cuando Pablo les está diciendo así como habéis sido enseñados, es porque el apóstol Pablo fue un hombre atribulado de diferentes formas. Fue un hombre que quizás pudo haber tenido muchos motivos, pudo haber tenido muchas razones por querer abandonar la fe. Quizás tuvo muchas razones para volver atrás, pero era un hombre que estaba bien arraigado en Cristo. Era un hombre que nada ni nadie lo apartó de su fe. Y por eso dice el apóstol Pablo, así como habéis sido enseñados. Y hoy nosotros también, a la iglesia Alto y Eterno Dios en Minerva, al igual como todos aquellos que nos escuchan a través de la transmisión, les animamos para que usted sea un cristiano bien arraigado, que sus raíces, amados hermanos, puedan estar bien profundas, que podamos profundizar hasta lo más lejos posible. Si es posible tocar ese suelo rocoso, hágalo, extienda sus raíces y profundícelas, para que nada lo pueda apartar, para que nada lo pueda mover de Cristo Jesús. Por eso sigamos avanzando. La Escritura nos habla y la Biblia relaciona la vida del cristiano precisamente en ese orden de ideas que estamos compartiendo. La palabra nos relaciona con esos árboles. Precisamente el Salmo 1, si gusta me acompaña y leemos juntos en el libro de los Salmos, el Salmo número 1. Precisamente el salmista inicia este salmo relacionando la vida del cristiano, la vida del creyente como esos árboles. Oiga lo que dice acá. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, oiga, qué precioso. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y oiga, y todo lo que hace prosperará. La palabra presenta la vida del justo, la vida del hombre de Dios y la mujer de Dios. Nos presenta como ese árbol plantado junto a esas corrientes de aguas. Pero en especial como esos árboles, ¿verdad? Que a pesar
de que están cerca de las corrientes de las aguas. Yo creo que todos en algún momento hemos visto cuando las lluvias se vuelven intensas, llega un momento en donde los ríos crecen y las corrientes de las aguas son bastante impetuosas. Pero hay algo bien interesante. Y lo interesante es que esos árboles, que como dice aquí la palabra, dice serán como árbol plantado. Oiga, árboles que estaban plantados junto a corrientes de aguas. Esos árboles que están junto a las corrientes de las aguas tienen una característica bien interesante. Y es que a pesar de que las corrientes de los ríos sean muy impetuosas, a pesar de que las corrientes de los ríos traigan piedras y vengan arrastrando una gran extensión de piedras, de tierra y de tantas cosas que puede venir arrastrando la corriente del río, esos árboles nada los desarraiga, porque están bien arraigados. Están bien arraigados, están bien cimentados, y por eso es que la palabra nos presenta a nosotros, presenta la vida del justo, la vida del hombre y de la mujer, como esos árboles que han sido plantados junto a las corrientes de las aguas. Dios hoy a cada uno de nosotros nos ha plantado en cada una de las diferentes congregaciones en las que nosotros nos encontramos. Allí, por eso es que allí, en esa iglesia, en esa congregación, bajo la cobertura de ese ministerio en el que usted se encuentra, usted debe de permanecer, amado hermano. No se mueva, no se desubique, no sea removido. Permanezca en Cristo, manténgase en el Señor, ¿sí? Siga adelante, permita que puedan seguir viniendo los meses y los años y que usted pueda permanecer ahí para la gloria de Dios, ahí donde un día Dios le llevó, ahí donde un día Dios lo ubicó, ahí permanezca, ahí manténgase firme, como esos árboles. Extraño sería, imagínese, yo no sé si donde usted vive tenga algún árbol. Yo aquí tengo un árbol de papaya. Pero extraño sería para mí, sería sorprendente que en determinado momento que yo entre y vaya al patio de mi casa, sería extraño el ya no ver a ese árbol, porque ese árbol fue desarraigado y se fue a colocar a otro lado donde no había sido sembrado, donde no había sido arraigado. Sería extraño, ¿no le parece a usted? Por eso es que si Dios a usted le ha colocado en algún lugar, permanezca ahí donde Dios le ha colocado. La Escritura nos enseña, si quiere continuamos, porque queremos seguir avanzando en esta palabra y nos hace falta todavía el otro término, porque nos habla Pablo acerca de estar arraigados y cimentados en Cristo, ¿verdad? O cimentados en amor. Pero leamos acá mismo en el libro de los Salmos, donde nos encontramos, solo que ahora vayámonos al Salmo 92. En el Salmo 92 se nos habla de dos tipos de árboles. Se nos habla de las palmeras y también se nos habla de los cedros. Y oiga esto, el Salmo 92, verso 12 y 13 dice de la siguiente manera: el justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Y oiga esto, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice, florecerán. Y todavía el verso 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero aquí se nos habla de dos tipos de árboles. Y dos árboles que tienen características bien interesantes. Y es que se nos habla de la palmera. Y es que aquella persona que está bien arraigada.
o aquella persona que está bien cimentada en Cristo, es una persona que siempre está dando frutos. Y de eso nos habla la palmera. Porque la palmera tiene la característica que en todo tiempo tiene frutos la palmera. De repente a aquel árbol le quitan los racimos de cocos, ese fruto tan delicioso, ¿verdad? Pero a pesar de que le quitan los racimos que ya están para poderlos comer, para poderlos disfrutar, es interesante ver que la palmera ya tiene unos coquitos chiquitos, unos en formación, ¿verdad? Y quizás allá a lo lejos se logra ver unos pequeñitíos. Y es que la palmera en todo tiempo está fructificando. Y precisamente esto tiene que ver porque está bien arraigada. Y la palmera tiene sus raíces hasta lo más profundo, hasta lo más extenso. Y por esa razón es que queremos animarle a usted, amado hermano, para que usted sea un cristiano bien arraigado y bien cimentado en Cristo. Y también se nos habla de los cedros, dice, crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Y es que los cedros también son un tipo de árboles que son bastante grandes, son bastante extensos, sus copas se elevan a grandes distancias, a grandes metros de altura, pero no solamente la altura, porque una de las características bien interesantes, y quisiera compartir este dato o quisiera compartir este pensamiento con ustedes. Una de las cosas que nosotros necesitamos es saber que de la manera y de la forma como nosotros vamos creciendo, porque una de las cosas que podemos ver es que en Cristo usted y yo podemos crecer. En Cristo usted y yo podemos ir avanzando, podemos desarrollarnos. Pero de la manera como usted pueda ir siendo levantado por el Señor y pueda ser elevado por el Señor, también eso debe de permitir que mientras usted más se eleve para arriba, más debe de profundizarse. Porque hay cristianos que mientras más se elevan, menos se profundizan. Por eso precisamente nos habla acerca de los cedros, porque los cedros eran árboles y son árboles que se extienden bastante. Y si alguien nos pudiera poner ahí, ¿verdad? Yo no tengo al alcance el dato, pero si alguien nos puede decir qué altura hasta qué altura puede llegar un cedro, sería fabuloso que nos diera ese dato, ¿verdad? Pero el cedro no solamente tiene entonces estos detalles, sino que también el cedro, como todos sabemos, es un tipo de árbol que las características, la consistencia de su madera es una madera bastante sólida, bastante fuerte y que puede tener muchos años de existencia. Yo no sé cuántos en algún momento en su casa pueden tener algún mueble elaborado con la madera de cedro. Hemos visto muebles que fueron elaborados quizás hace medio siglo. Algunos muebles fueron elaborados hace un siglo atrás y aquellos muebles, aquella madera se ve intacta. Aquella madera no ha sido apolillada, no ha sido debilitada o no ha sido consumida por la polilla, ¿verdad? Y todo eso nos tiene que ver precisamente con la forma en que se pueda arraigar el árbol, y también esto tiene que ver con la consistencia del árbol. Y por eso es que aquí estamos viendo y se nos habla de estos dos tipos de árboles: uno que da fruto en todo tiempo y el otro que es un árbol fuerte, sólido y que puede crecer. No sé si tenemos el dato, no sé si alguien nos ha compartido el dato por ahí, me avisan por favor. Entonces esto es bien importante, que ustedes, que no tengo hoy mi ayudante aquí al alcance, ¿verdad? 50 metros de altura, imagínense. De 25 dice a 50 metros de altura. Vea qué impresionante.
Imagínese qué impresionante la altura que podría tener un cedro. Por eso es que usted en Cristo, amado hermano, tiene que crecer. Usted tiene que elevarse. Pero recuerde esto: mientras más se eleve, más profundice sus raíces. Mientras más alto puede estar usted, profundice sus raíces. Por eso es que en Cristo necesitamos nosotros estar bien arraigados para la gloria de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está orando por los cristianos en Éfeso y pidiéndole al Señor para que ellos puedan ser. Si gusta me acompaña y regresamos una vez más a Efesios. Estamos viendo acá el tiempo, creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar de lo que continúa, porque Pablo está hablando acerca del poder estar arraigados y cimentados. Entonces, pero bueno, al final pues la idea y el poder estar arraigados y el cimiento gira en torno al poder estar arraigados, pero esto tiene que ver también la importancia del cimiento que nosotros podamos tener. Porque según el cimiento que pueda tener algo, según el tipo de cimiento que pueda tener, pensemos en una construcción, así va a ser lo sólida que pueda ser esa casa, lo sólida que pueda ser esa vivienda. El cimiento determina bastante la estabilidad de una vivienda. Por esa razón es de que hemos visto algunas casas que en algún momento han caído, han sido derribadas como resultado de que no tienen buenos cimientos. Por eso es bien importante que el cimiento que usted tenga va a determinar el que usted pueda permanecer en pie, el que usted pueda estar firme o que en algún momento pueda caer. Por eso esos aspectos son bien importantes y bien fundamentales que los podamos tener presente. Y solamente para cerrar este espacio y hablar un poco acerca de lo que es el cimiento, ya únicamente le leo este texto en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo número 3 y versículo 11. Oiga lo que la palabra nos enseña acá. Dice, pero desde el verso 10 dice de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía Pablo, yo como perito arquitecto, oiga, como perito arquitecto puse el fundamento. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, también se les ha puesto un cimiento, un fundamento. Y entonces dice aquí, y otro edifica encima. Pero luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el tema del poder sobreedificar depende de usted y va a depender de mí. Por ejemplo, cuando usted quiere construir algo, usted determina el tipo de material que le va a poner a aquello que va a construir. Hay materiales acá en Guatemala que son bastante baratos, pero bien dice por ahí el dicho que lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que determinamos cómo sobreedificamos, pero como estamos hablando, necesitamos tener un buen cimiento, y de nada serviría tener un buen cimiento si el material que vamos a utilizar para levantar algo, para construir algo, es de mala calidad. De nada va a servir el buen cimiento. Luego vamos a ver paredes rajadas, vamos a ver paredes quizás derribadas. Por eso, hablando espiritualmente, el cimiento que usted tenga es bien fundamental. Pero leamos todavía el verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted y yo tenemos ese fundamento llamado Cristo. Y como dice un canto, Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y por eso es que en este tiempo, iglesia, alto y eterno Dios en Minerva, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos ven a través de esta transmisión, queremos entonces animarles para que podamos estar bien arraigados en el Señor y
cimentados en Cristo, de modo entonces que nada ni nadie nos pueda mover, nada ni nadie nos pueda apartar de Cristo. Yo estoy seguro que esta pandemia, yo estoy seguro de que este COVID-19 a ningún cristiano lo está removiendo. Yo estoy seguro de que nadie en este tiempo está siendo afectado en su fe, o nadie está dudando de nuestro Dios, sino que al contrario, hoy más que nunca estamos agarrados del Señor. Por eso, iglesia amada, les bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos adelante en Cristo Jesús. Les animamos para que sigamos tomados de la mano poderosa de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga a todos. Solo quiero comunicarles y dar este anuncio muy particularmente para la Iglesia Alto y Eterno Dios en Minerva. Y también si alguien de los que nos siguen a través de nuestras transmisiones desean el día de mañana hacerlo juntamente con nosotros, bienvenidos, están invitados. Para el día de mañana estaremos ministrando la mesa del Señor. Estaremos tomando el pan y la copa, que esto es algo que trae una bendición especial. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permaneciente en sí mismo, y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Entonces, iglesia amada, queremos que usted se prepare allí en su casa, después del mensaje, después de la predicación, pensando si estuviéramos ya el día de mañana. Ahorita acabamos de terminar la predicación, entonces posterior a ello vamos a estar ministrando la Santa Cena a través de la transmisión que tendremos, ¿verdad? Nosotros les vamos a indicar el momento en donde van a comer el pan, y luego les vamos a indicar el momento en donde van a participar de la copa. Entonces, prepárese, ¿verdad? Con una copita. Usted puede conseguir un jugo de naranja, un jugo de uvas, si lo desea, ¿verdad? Y nosotros desde este lugar vamos a estar consagrando esos elementos que es una forma figurativa que representan el cuerpo y la sangre del Cordero que fue derramado o fue ofrendado por nuestros pecados. Entonces, prepárese usted con un pequeño pan, con una copita, ¿verdad? Y de esa manera entonces estaremos participando el día de mañana de la mesa del Señor de una forma virtual. Y también queremos animarles el día de mañana. Terminamos con nuestros 3 días de ayuno que hemos estado teniendo como iglesia, como congregación. Claro, el ayuno era y estaba a discreción para quienes querían ayunar. Si usted deseaba, lo podía hacer un día o 2 o los 3, ¿verdad? O usted elegía el día. Pero para aquellos que todavía no han ayunado, queremos animarles. El día de mañana usted puede levantarse y dedicar ese día en oración y en ayuno para la gloria de nuestro Dios. Así que abrazos para todos, amados hermanos, que Dios les bendiga, el Señor derrame muchas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hasta mañana.